Si ustedes hacen un poco de ruta y entran al departamento de Flores, a Florida, entran por ejemplo al departamento de San José, advierten cómo está haciendo estragos el picudo rojo. Pero además no hay que irse tan lejos, aquí mismo en la ciudad de Montevideo también está dejando la marca de su paso. Días pasados la Intendencia de Montevideo daba cuenta cómo se tuvieron que retirar algunas palmeras de lugares clásicos de la ciudad de Montevideo por el avance de esta plaga, el picudo rojo. Pero la verdad que sabemos poco. Entonces vamos a consultarle a alguien que sabe, Fernando Sganga, que es ingeniero agrónomo y además magíster en ciencias agropecuarias. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días a ti, a la audiencia, al equipo de trabajo. Gracias por atendernos. Además mencionábamos hoy temprano, Fernando, que en tu condición de danubiano, una de las primeras afectadas fue justamente la palmera que estaba en el estadio María Minchás de la Zarofa, allí en Jardines del Hipódromo, ¿no? Sí, en realidad han sido afectadas no solo la del estadio, sino todo el barrio. En realidad se ha movido muy rápido la plaga, por todo, varias zonas de Montevideo, como ustedes bien dijeron, Florida, Canelones, San José. Fernando, contanos en primer lugar qué es el picudo rojo. Bueno, primero que nada, el picudo rojo es un insecto. Es un insecto que es plaga. Es plaga decretada por el Ministerio de Ganadería como plaga. ¿Qué es una plaga en definitiva? Hemos hablado históricamente de lo que son las plagas. O sea, son, en este caso, insectos que tienen efectos dañinos sobre determinado cultivo, en este caso, un cultivo ornamental, un cultivo que tiene mucha influencia en el paisaje, y la afectación que estamos viendo nosotros de las palmeras es una afectación al paisaje. No es solamente, que no, como tú lo decías, la entrada de San José no es la misma. Claro. Nos falta algo. Cuando vamos cruzando a la altura del peaje de la Ruta 5, vemos cómo está afectado. A mí me pasó en el barrio, o sea, en el barrio de la zona del hipódromo no es igual. Se están afectando varios lugares por esta plaga, que en definitiva lo que hace es matar a unas palmeras que son centenarias, ¿no? Claro. Son palmeras que tienen mucho tiempo, y el efecto que vemos nosotros es un efecto muy fuerte en el paisaje. Claro. El paisaje, y simplemente aquí un detallecito, el paisaje, claro, es lo que es no es solamente un paisaje bonito, es lo que es la sensación y la relación que tenemos con nosotros, con el lugar, con determinados lugares. Y eso es lo que venimos trabajando nosotros en Facultad de Agronomía, con un equipo de trabajo muy amplio, donde nosotros, conjuntamente con la gente de Facultad de Arquitectura, estamos gestionando la licenciatura en diseño de paisaje en Maldonado, por ejemplo. Claro. Ahora profundizamos sobre eso, Fernando. Que lo conozca la gente, claro, y lo interiorice, que es nuestra relación con el lugar. Esa sensación afectiva tiene que ver con el paisaje. Ahora profundizamos sobre eso porque es un punto de vista más que interesante, que se suma a los estragos que está haciendo el picudo rojo. Pero, ¿cómo llegó el picudo rojo? Porque yo antes no había escuchado hablar de él. El picudo llegó en el año 2022. Las primeras detecciones del picudo aparecieron en el año 2022 en Canelones, particularmente en la Quinta Capur. La Intendencia de Canelones empezó a ver que había palmeras en este área, que es un espacio básicamente histórico, patrimonial. Empezaron a ver palmeras afectadas que se estaban muriendo. También se vieron en otros lugares de Canelones y rápidamente se expandió. ¿Por qué? Porque es una plaga, como decimos, un insecto que vuela en su fase adulta. Todos los insectos tienen fase adulta y fase de larvas, en este caso, y en este caso particularmente aparte de empupan, que son los capullos que se generan a nivel de estos insectos. La fase larval, o sea, cuando sean los gusanos, vamos a llamarlo así, son las que se comen la parte viva de la palmera, que es la parte de la copa de arriba, básicamente donde están las semas, donde está el punto de crecimiento. Y eso hace que las palmeras no se noten inmediatamente el efecto que realiza esta plaga, la plaga en su fase larval, y se ve cuando ya tiene un daño muy grande en la palmera, que casi es irreversible. Claro. Y eso hace que la palmera se como que se deflee, que quede hacia abajo y caída, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa es que
la parte viva, como decimos, de la palmera es el espite, que es la punta de la palmera, más o menos, ¿sí? Es donde están las yemas, de donde crece, y donde salen, desde allí, donde salen las hojas. La parte de abajo es casi, podemos decir, no digo que esté muerta, pero básicamente no tiene tejido vivo. Claro. ¿No? Las palmeras en particular que afecta el picudo son las Fénix canarienses, son las palmeras Fénix, que son la palma de Canarias, que fueron traídas y son parte de nuestro paisaje, y vuelvo a este concepto, por los inmigrantes canarios, y están distribuidas en todo el país. No son nativas estas palmeras, pero son las que han convivido con nuestra historia y con nuestra cultura desde hace mucho tiempo, y entonces son parte de nuestro casi podemos decir de nuestro diario vivir. Entonces, que nos falte esas palmeras es muy importante. Pero recientemente estudios de la Facultad de Agronomía han demostrado, investigadores de la Facultad de Agronomía, que no soy yo no soy un especialista en picudo rojo, entonces trabajo en el área de paisaje, pero no soy especialista en picudo rojo, han detectado que también está empezando a afectar palmeras antiguas. Había afectación de otras especies también exóticas. Pero el efecto más importante que se está produciendo al momento es en estas palmeras que digo yo que son las palmeras de Canarias, las palmeras Fénix, que son estas palmeras grandes que aparecen por todo el país, que son, como decimos, que no son nativas del Uruguay, pero son muy importantes para nuestra cultura y nuestro vivir y nuestro paisaje. Fernando, ¿hay alguna forma de combatir al picudo rojo en su etapa larvaria, digamos, antes, un tratamiento previo, preventivo, antes de advertir el daño cuando ya es, como dijiste, prácticamente irreversible? Bueno, existen algunos tratamientos preventivos que existen, son llamados endoterapia porque se hace circular un producto químico en la palmera, se introduce en el fluido esquemático de la planta, en su circulación interna, un insecticida que evita que se avance en el daño, que sea un daño superficial. Pero para eso es un trabajo que hay que hacerlo palmera por palmera, claro, y hay que hacerlo en forma permanente, con varias dosis al año y todos los años, lo que implica un costo muy alto, que a veces esto no es tan fácil hacer la erogación pública para hacer ese tipo de tratamientos. Se han mantenido algunas palmeras icónicas, de algunos espacios icónicos, ya sea por privados en algunos casos, como en América, por ejemplo, en la entrada de la escuela Jackson, o en algunas acciones, en algunos lugares del espacio público de Montevideo por la Intendencia de Montevideo, que hay un trabajo enorme, titánico, con mucho trabajo. Pero además, lo otro preventivo que hacer es evitar la propagación de la plaga. Claro. Eso es un tema fundamental. El tema es que ustedes ven por ahí también mucha palmera muerta que no está decapitada, que sigue estando con las plagas y reproduciéndose y en forma masiva esa plaga. Esta plaga hay que tratar de evitar que se distribuya, que vaya a otras palmeras. O sea, hay que sacar el árbol, digamos. Donde está en la parte de arriba, digamos, cuando las hojas empiezan a pudrir porque empieza a tener cavidades por dentro de la hoja, empieza por el espite y después se mete dentro de las hojas, la larva, y empieza a pudrirse esa palmera. Esa palmera, al pudrirse, se generan nuevas larvas, generan nuevos insectos, y hay una reproducción muy importante de esa plaga que se distribuye por todo el país, por toda la zona afectada. Entonces el volumen de plaga en este momento es enorme, y somos un caso bastante complejo a nivel de la región, porque aparentemente esta plaga no es originaria de Uruguay, ni de la región, viene del área asiática europea. Ha afectado muchas palmeras en la zona de las Canarias, justamente donde está la palma esta, en España, en Marruecos, en Oriente Medio, y aparentemente, ¿cómo entró la plaga? Hay dos teorías, que haya venido desde algunas plantas que se comercializaron y no se pudieron ver que estaban detectadas, que pudo venir algún estado larval por ahí, o
alguna imprudencia de alguna plaga haya venido con algún medio de transporte, con algún medio de este tipo, porque tampoco está presente ni detectada ni en Brasil ni en Argentina. Uh-huh. Entonces, básicamente estamos a niveles de afectación muy importantes acá en Uruguay. Claro. Fernando, tú mencionabas recién el costo que tiene el tratamiento. Natalia Castro, la directora de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo, dijo que el tratamiento tiene un costo de unos $70.000, pero que extraer una palmera, actividad que realizan empresas privadas, tiene un costo bastante superior al tratamiento para prevenir la plaga. Es realmente costoso poder hacer un tratamiento preventivo sobre todas las palmeras que puede haber, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo. Sí, pero no solamente lo que dijo la directora es correcto, o sea, no se puede si solo hacemos un tratamiento de prevención, el primer tratamiento de prevención es evitar que se reproduzca. Y para que se reproduzca hay que sacar todo el material muerto y todos los materiales y destruirlo para que se destruya la plaga. Y eso tiene un costo enorme. Después está el tema de la extracción, porque el tema es que esa palmera que queda ahí tiene riesgos por no estar no ser un ser vivo, queda una columna vegetal, digamos. Claro. Entonces hay riesgos asociados a eso, en definitiva. Eso tiene un costo enorme. En lo inmediato, lo importante es retirar todo el material muerto. O sea, sacar las hojas, sacar el espite y evitar que la plaga se siga reproduciendo en ese espacio y que siga generando ciclos y se vaya a otro lugar, ¿no? Es lo que ha pasado. El tema es que no alcanza con el tratamiento de los espacios públicos. Hay muchas palmeras en espacios privados. Claro, claro. Y se sigue reproduciendo en esos espacios privados. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora estoy jugando de memoria, hay una casa en Millán, esquina Vilar de Bo, que tiene una palmera en el frente de la casa, y eso está dentro de su casa, digamos. ¿Cómo se actúa en esa dimensión, teniendo en cuenta esto de lo privado y lo público? Claro, el tema es que ahí se necesitan medidas de otro tipo y de otro tenor. Cuando está declarado como plaga, pero todavía hay que subir algunas categorías para obligar a los privados a realizar ese tratamiento. Uh-huh. Y como dijimos, tiene costo esto, y lo tienen que asumir los privados cuando están en su predio, ¿no? Claro. Sí, recién me contaba también Jorge, aquí nuestro operador, de que en el hospital militar hay un tendal también de palmeras afectadas por el picudo rojo, y el fin de semana nos llegaban algunas algunas imágenes, como vos decías, de otras ciudades, como pueden ser San José y el departamento de Flores. Me pareció muy interesante, Fernando, esta otra dimensión que tú le pones al tema del picudo rojo, que tiene que ver con la afectación, llamémosle, visual de las ciudades y sus dimensiones, sus características, y también esto que es totalmente nuevo y francamente no lo sabía, que es el impacto cultural, porque estamos hablando de un tipo de palmera que llegó de Islas Canarias, ¿no? Que tiene que ver mucho con la cantidad de descendientes uruguayos que tienen justamente que ver con esa cultura. Y sí, es parte de nuestra identidad. Uh-huh. O sea, recordemos que estas palmeras tienen 100 años. Uh-huh. Ha pasado en términos deportivos varios campeonatos, ¿no? O sea, claro, han pasado varias generaciones conviviendo con estos ejemplares que nunca le dimos importancia, y ahora tenemos un tema de golpe en 3 años que se nos llevó todas las palmeras y se nos llevó parte de nuestra identidad y nuestro reconocimiento y nuestras referencias, porque nuestras palmeras eran referencia para algunas cosas. Algunas palmeras icónicas se mantienen a costo de la intendencia, por ejemplo las palmeras de Boulevard Artigas. Por decirlo, todo el mundo habla de las palmeras de Boulevard Artigas, ¿no? Por ejemplo, son icónicas, como también las palmeras de la Rambla en algunos lugares. Pero tiene un costo muy alto mantenerlo, pero lo más importante para que se mantenga la palmera no es solamente el tratamiento preventivo, porque el tratamiento preventivo se puede quebrar y el volumen de plaga es muy grande. Y el volumen de plaga va a ser muy grande si no controlamos la dispersión de la plaga. Claro. Y bueno, estamos en una situación bastante caótica. Y el problema más grande que tenemos, y eso sí, y el potencial peligro que tiene, es la expansión hacia las especies nativas y a nuestras palmeras nativas, sobre todo las que están distribuidas en el país. Por eso hay un plan en este momento de contención del avance del picudo, con tratamientos
en los departamentos más de borde, de avance de la plaga, ¿no? Ajá, ajá. Lo otro importante, capaz que es muy importante hacer conocer a la población, existe otro picudo en Uruguay que sí es endémico de Uruguay, que ataca también las palmeras nativas, pero no tiene este efecto tan voraz ni tan nefasto como tiene el picudo rojo, que es el picudo negro. Tenemos un picudo local menos incendiario, digamos. Menos vehemente. Claro, sí. O sea, bien uruguayo, digamos. Se confunde. Pero este animal, este insecto es muy destructivo. Claro, claro. Fernando, llega un mensaje del oyente del 815, la oyente del 815, que dice: creo que las intendencias deberían hacerse cargo. Se podría embolsar con mallas para que la plaga emigre. Al menos así se trata de contriliar, podar, quemar y embolsar el resto hasta que poder sacar la totalidad de la palmera. ¿Es factible esto? A ver, dos cosas. La medida sí. ¿Quién hace la medida? Depende de quién tiene la competencia. Y eso no me voy a meter yo, pero el tema son las competencias. El área de la competencia, ya sea de los municipios, de los intendentes, son el espacio público. Los espacios privados tienen normativas municipal para quien se tiene que hacer cargo, ¿no? Fernando, otra pregunta que llega del oyente del 178, creo que tú mencionabas algo al pasar, pero ¿está más o menos establecido cómo fue que llegó el picudo rojo a Uruguay? Bueno, las dos teorías que existen son esta del comercio de plantas, ¿no? Venidas desde algún lugar, no solamente de esta misma planta, sino de otra que pueda haber portado la plaga sin síntomas evidentes y que haya pasado. Existen, esto es un área que trabajamos mucho nosotros. La mayoría de las plantas que consumimos nosotros como ornamentales son importadas, no son producidas nacionalmente. Y eso es un problema, sobre todo para el sector productor, ¿no? Perdón que voy a aprovechar a meter otro aviso. Tenemos que defender más la industria nacional, la producción de plantas nacionales. Nosotros estamos trabajando en una tesis de maestría en la Facultad de Agronomía con estudiantes, donde estamos poniendo la afectación que tiene el sector de producción de plantas ornamentales nacionales por el tema del comercio de plantas que viene de la región, claro, por un costo más barato, etcétera. Y bueno, también algunos atractivos adicionales, pero también se está afectando mucho la producción local. Y por otro lado, la otra teoría que existe del ingreso es que se alineó en algún con un medio de transporte de mercancía o vehículo, etcétera. Fernando Sganga, ingeniero agrónomo, magíster en ciencias agropecuarias, gracias por haber estado con nosotros otra mañana, por habernos dado un primer pantallazo con respecto al picudo rojo, a su avance en Uruguay, a sus daños en el interior y también aquí en Montevideo, de lo que, como vos decías, se está transformando nuestro paisaje, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es lo que nosotros aportamos, capaz que para más, conocer más los temas, los ciclos biológicos, el comportamiento biológico, ecológico. Hay especialistas, ahí conocen el avance de la plaga, las medidas de contención. Hay muchos compañeros que están trabajando en estas cosas, no somos nosotros. Nosotros ponemos la medida que el efecto que está generando esto, que está afectando, como tú dices, el paisaje, y es parte de lo que está bueno, que esa sensación, ese vacío que nos genera a todos, esa impotencia que tenemos todos respecto a esto, no se debe solamente a una inacción de las intendencias, sino que estamos frente a una plaga que es muy grave. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a ustedes.